Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a destapar algo que parece de película, cómo un pequeñísimo movimiento del primer siglo, que acababa de ver cómo ejecutaban a su líder, logró sobrevivir y, acabar desafiando al imperio más todopoderoso de la Tierra, literalmente. Vamos a desgranar los datos históricos para entender este fenómeno porque es alucinante. Es la historia de cómo la inmensa maquinaria imperial romana, diseñada para aplastar y conquistar, se convirtió, sin que nadie lo planeara, en el vehículo perfecto para su mayor amenaza. Así que vayamos directos al gran misterio de todo esto. ¿Cómo es posible que un grupo que nació en los márgenes absolutos de la sociedad lograra algo que, seamos sinceros, suena imposible? Y ojo, sin desenvainar una sola espada. Es una de las paradojas más increíbles de la historia. Pensemos un momento en esto. Gente sin influencia, sin dinero, sin un ejército, plantando cara a la mayor superpotencia que el mundo había visto hasta entonces. Es que el contraste de fuerzas es sencillamente brutal. Por un lado tenemos a Roma, un poder global con legiones invencibles y emperadores que se creían dioses literales, gobernando con puño de hierro. Y por otro, pues una pequeña secta de judíos bajo la bota de la ocupación romana, buscando redención. De hecho, al principio ni siquiera se les conocía como cristianos, ¿sabemos? Se hacían llamar simplemente los seguidores del camino. Pasamos a nuestra primera sección, el origen en Judea, la incubadora del año 30 después de Cristo. Para entender bien de dónde sale todo esto, tenemos que tener muy claro que en sus inicios este movimiento era 100% judío. Judea era entonces un auténtico polvorín. Había grupos como los fariseos o los celotes chocando constantemente. La tensión se cortaba con un cuchillo. Tras la crucifixión de Jesús bajo Poncio Pilato y el momento de Pentecostés, esta comunidad, liderada por figuras como Pedro y Santiago, vivía de forma muy radical. Compartían lo poco que tenían en Jerusalén y estaban totalmente convencidos de que su líder era el cumplimiento de las antiguas profecías de Israel. Y esto nos lleva a la segunda parte, las arterias del Imperio Romano, o cómo se creó una red de transmisión involuntaria. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente fascinante. Pensemos en la famosa ingeniería romana. Roma construyó miles de kilómetros de calzadas de piedra espectaculares, como la Vía Egnatia o la Vía Apia. Y por supuesto dominaron las rutas marítimas del Mediterráneo. Todo esto tenía un fin súper claro, mover a las legiones rapidísimo y forrarse con el comercio. Todo bajo esa paz impuesta conocida como la Pax Romana. Pero, y este es el gran pero, sin darse cuenta, los romanos habían fabricado la red de transmisión de ideas perfecta. Crearon unas autopistas ideales para que un mensaje totalmente subversivo corriera como la pólvora por el mundo antiguo. Entonces, ¿cuándo explota realmente esto? Pues el gran punto de inflexión ocurre en el año 49. En el crucial concilio de Jerusalén. Ahí toman una decisión histórica, no obligar a los nuevos conversos gentiles a seguir la estricta ley judía. Y ¡boom! El movimiento deja de ser una secta local y se vuelve radicalmente global. Personajes inagotables como Saulo de Tarso empiezan a exprimir al máximo precisamente esas calzadas y rutas marítimas romanas de las que hablábamos. En un abrir y cerrar de ojos pasan de las polvorientas calles de Judea a las grandes metrópolis de la época, Antioquía, Éfeso, Corinto, llegando hasta el mismísimo corazón de la bestia, la ciudad de Roma. Tercera sección, igualdad en las casas, los nodos de la red. Claro, al llegar a estas ciudades inmensas no nos podemos imaginar grandes templos ni nada parecido. Cero arquitectura formal. Sus puntos de encuentro, las famosas Domus Ecclesia, eran literalmente las casas de la gente. Grupos pequeños apretujados en las ínsulae, que eran estos bloques de pisos romanos bastante precarios y superpoblados, iluminados apenas por un par de lámparas de aceite. Y justo ahí, en esos espacios tan íntimos y ocultos a simple vista, es donde se encendieron los nodos que iban a dar vida y energía a toda esta red clandestina. Lo más rompedor de estas reuniones será el ágape, el banquete del amor o la Eucaristía. Y digo rompedor porque era una práctica radicalmente contracultural. Pensemos que Roma era una sociedad hiperjerárquica y brutal. Pues bien, de repente tienes a esclavos y amos, a hombres y mujeres sentados exactamente en la misma mesa, partiendo el mismo pan. Eso en aquel momento era un nivel de igualdad social que te volaba la cabeza. Era absolutamente impensable. Desde estas casas crearon algo que el Estado romano ni se planteaba, una red de seguridad social. Se dedicaban a cuidar activamente de los huérfanos, de las viudas, de los enfermos, gente a la que las ciudades romanas sencillamente dejaban tirada su suerte. Para que nos hagamos una idea, actuaban como una especie de software súper innovador y empático que corría a la perfección sobre el hardware frío e implacable de la infraestructura de piedra romana. Cuarta sección, choque contra el Estado, el fallo del sistema. Como es lógico, esto iba a reventar por algún lado. El choque era totalmente inevitable. En el Imperio Romano, demostrar lealtad política era muy fácil. Solo tenías que decir en público que César es el señor. Fin de la historia. Pero esta gente se negaba en rotundo, porque su lealtad suprema era para otro.
Así que el Estado romano no se lo tomó como una simple curiosidad religiosa. ¡Qué va! Los tacharon formalmente de ateos y los declararon enemigos subversivos y peligrosos. Y ahí empezó una colisión frontal terrible. Y aquí viene una ironía muy cruel. Esas mismas maravillosas calzadas construidas para unificar el imperio y facilitar el comercio, de pronto se usaban para cazarlos sin piedad. El siglo I fue una pesadilla de crisis tras crisis. En el año 64, el emperador Nerón los usó cobardemente de chivos expiatorios por el gran incendio de Roma, y líderes fundamentales como Pedro y Pablo fueron ejecutados. Luego, en el año 70, las legiones de Tito arrasaron Jerusalén, y ya a finales de siglo, bajo Domiciano, la represión fue tan asfixiante que acabó inspirando la escritura del Apocalipsis, que en el fondo funcionaba como un manual en clave de pura resistencia espiritual. Llegamos a la última sección, una revolución que sobrevivió, el legado del primer siglo. Y a pesar de todo este horror, a pesar de tener a la maquinaria estatal más letal del mundo pisándoles los talones, lo que vemos al cerrar el primer siglo es asombroso. Pasaron de ser un grupúsculo acorralado en una provincia periférica a estar presentes por todo el mapa conocido, desde las costas de España hasta las lejanas fronteras de Mesopotamia. Habían sabido jugar sus cartas con la Pax Romana, viajando miles de kilómetros por esas infinitas calzadas empedradas y cruzando el mar en incesantes rutas marítimas, para sembrar de forma silenciosa una revolución que lo cambiaría todo. Y todo este análisis nos deja con una paradoja histórica genial para pensar. Esa magnífica infraestructura romana en la que tanto nos hemos fijado hoy, esas enormes calzadas de piedra y eficaces rutas marítimas que conectaban continentes enteros, ¿terminaron realmente conquistando el mundo para la gloria incesante de los Césares? ¿O en realidad lo hicieron para los humildes seguidores del camino?